Empezamos esta historia con Ed, nuestro héroe, que estaba comiendo en una taberna, cuando su compañero de equipo le dice, a partir de ahora, tú no tienes que venir más. Su grupo de amigos lo estaba expulsando, alegando que en los últimos meses no ha estado haciendo nada además de vaguear. Cuando ellos cazaban monstruos, él descansaba, y cuando ellos entrenaban, él se la pasaba jugando. Oficialmente ya no era miembro del equipo de los héroes. A pesar de esto, Ed esboza una gran sonrisa y de fondo se escucha confirmación de cumplimiento de condición. Quedan 10 minutos para el regreso. Seguido de esto, Ed salta de alegría. Sus amigos, desconcertados, preguntan si se ha vuelto loco, pero Ed responde diciendo que su sueño por fin se ha cumplido para después activar su almacenamiento dimensional y entregarles a sus amigos mapas, indicaciones para el aprendizaje de magia antigua y varias cosas más. Sus amigos claramente sorprendidos intentan reclutarlo de nuevo, pero Ed se niega. El líder intenta disculparse por echarle, pero este dice que no es por eso que no quiere volver y posteriormente sale corriendo. Ed salta por los tejados para llegar a la punta de una iglesia y de pronto, un portal es abierto llevándolo al más allá. Ed aparece en un lugar blanco lleno de puertas con una mesita para el té al frente de estas. Ed se sienta en la silla y entre maldiciones explica que cuando tenía una vida normal, de repente, fue trasladado a ese lugar. Solo había dos cosas enfrente de él, un libro y una puerta solitaria. No le dieron ninguna explicación ni tampoco ayuda, pues el libro que debería serle de ayuda solo le decía que tras atravesar la puerta sería trasladado a otro mundo donde tendría que unirse al grupo del héroe y posteriormente ser reconocido como el compañero del héroe por al menos medio año para luego ser expulsado y así cumplir las condiciones. Para volver a ese mismo lugar y repetir el ciclo 99 veces más. Ed exclama a Dios que él visitó 100 mundos durante 100 años y en todos esos mundos fue expulsado, dice que ya cumplió su misión y que lo deberían felicitar. Pero Dios no respondió. Ed se deprime, nos explica que a pesar de que en ese lugar el tiempo no fluía, cuando entraba a los otros mundos sí, si entrenaba desarrollaba músculos y si comía mucho engordaba, pero cuando volvía a ese mundo blanco todo volvía a la normalidad, como si todo hubiese rebobinado. Ed se pregunta si será un viejo de 100 años cuando vuelva a casa. Pero pensándolo mejor, ¿quién se preocuparía por un idiota como él? Por su mente pasan flashbacks de sus anteriores vidas. Ed le pide a Dios que lo mande a su mundo. De repente, la bola de cristal en la mesa empieza a brillar. Ed dice que cada vez que volvía de otro mundo, la bola empezaba a brillar para luego otorgarle un poder. Al principio era extraño, pero después se fue percatando de que eran de mucha utilidad, por ejemplo, almacenamiento dimensional que le permite almacenar cualquier cosa en una dimensión alterna para luego sacarlas cuando quiera, mapeo automático que le permite hacer un mapa de lugares a los que ha visitado que solo él puede ver. Falsificador de medios que le permite hacer una copia exacta de lo que ve, o ojos reveladores que le permite ver el talento oculto de otra persona. Y de vuelta con la bola, Ed decide tomar su nuevo poder. Al hacerlo, Ed se sorprende, pues es la primera vez que le dieron algo realmente bueno, aunque solo lo podría usar una sola vez así que decide guardarlo para después a pesar de que ya iba a volver a su mundo. Ed mira al horizonte y ve que estaba emergiendo una puerta, este corre hacia ella y se percata que en la parte superior de esta estaba escrito puerta 0, 0, 0, la puerta antes del comienzo. Si abre esa puerta podría volver a su mundo, pero, ¿y si en su mundo original ya han pasado 100 años? ¿Qué pasaría si ya no queda nadie a quien conozca en su mundo? Ed grita a Dios que venga, le robó 100 años de su vida, le dedicó 100 años de su vida. Sin ninguna razón, sin ningún propósito o incluso significado, él siguió haciendo que le obligaron a hacer, que al menos tenga la decencia de venir allí. Pero Dios siguió sin responder, en cambio, a sus espaldas cayó un libro. Ed lo recoge y comienza a leerlo. El libro dice que los números debajo del número de la puerta es la cantidad de tiempo que ha pasado en ese mundo luego de dejar el mundo. El marcador indica 0, ¿eso significa que Ed podría volver a casa el mismo día que fue transportado allí? Esperanzado Ed intenta abrir la puerta, pero no puede, está cerrada. De pronto, un nuevo libro cae sobre su cabeza, golpeándolo. Ed se agacha para recogerlo, dentro, había una llave y también unos escritos.
El libro le dice que use la llave para abrir la puerta de otro mundo, podrá visitarlo y luego volver a su mundo. Ed podría ver el final que tuvo el mundo después de su partida, pero sin embargo, Ed no quiere ir. ¿Qué pasaría si entra y no puede volver? Pero no tenía elección, si quiere volver a su mundo primero tendría que usar la llave. Así que Ed empieza a pasear por el mar de puertas para cual visitar, finalmente se voltea a ver una en concreto. Fue su primera aventura. En ese momento no entendía nada, solo las personas con mucha habilidad podían unirse al equipo del héroe. Por suerte, tenía una habilidad, destino accidental, la cual le permitió poder ver al héroe accidentalmente y unirse a su equipo, pero él no tenía habilidades para ganarse su confianza. Así que se esforzó al máximo llevando equipaje y recopilando información, pues tenía miedo que lo echaran. Fueron compañeros por medio año antes de que lo expulsaran. Ed miró a la puerta y vio el número 10. ¿Serían 10 años? Probablemente ya derrotaron al rey demonio. ¿Cómo estarán los demás? Ed realmente nunca supo qué pensaban de él los demás, así que se decidió y abrió esa puerta. Apareció en una hermosa planicie rodeada de bosques y montañas, apareció en el mismo lugar que la primera vez. Si ya han derrotado al rey demonio, no debería haber bestias demoníacas, pero ¿cómo lo confirmaría? De repente, del suelo de detrás de Ed emerge una serpiente enorme. Ed salta hacia adelante y rápidamente se da la vuelta, invoca almacenamiento dimensional y saca una espada. La serpiente ataca a Ed con sus fauces, pero Ed utiliza su habilidad de muro impenetrable para protegerse, deteniendo a la serpiente en seco. La serpiente vuelve a atacar con magia, pero Ed absorbe el mana y seguido de esto Ed salta al ataque partiendo a la serpiente a la mitad. Luego de esto, Ed decide ir hacia la primera ciudad que fue en su primera vez, pensando qué hacer con sus riquezas que yacían en su almacenamiento dimensional. Pero de pronto se topa con la antigua ciudad, estaba destruida. Ed se adentra a la ciudad en ruinas y no tarda en encontrarse con un vagabundo. Este le dice que le dieron información falsa, que no había nada en esa ciudad. Seguido de esto le lanza una bolsa de monedas. Al parecer, pensaba que Ed estaba allí buscando tesoros perdidos. Pero a Ed el dinero no le importaba, así que le pregunta qué le pasó a la ciudad. El anciano responde que el ejército del rey demonio atacó la ciudad y luego fue destruida hace 2 años. Ed está en shock, no puede creer que el rey demonio sigue vivo, así que pregunta por el príncipe Alexis, el héroe. Él debió de aniquilar al rey demonio hace mucho tiempo, pero el viejo le dice que este murió en batalla contra el ejército del rey demonio hace 5 años. Ed no se lo puede creer, pero el viejo señala que esa misma ciudad es la prueba de la derrota del héroe. Entonces, ¿qué ha pasado con los compañeros del héroe?, pregunta Ed desesperado. Todos están muertos, responde el viejo, que desde entonces la humanidad no ha tenido progreso alguno. Luego de eso, el viejo sigue hablando, pero Ed no lo escucha. ¿Estaban muertos por qué? ¿Qué les había pasado después de que lo expulsaran? ¿Cómo pudieron perder con el ejército del rey demonio? ¿En serio estaban muertos? Gonzo, Alexis, Tía, todos muertos. Ed activa la habilidad brújula de los perdidos y le dice que busque el lugar de la muerte de Alexis. La brújula marca un lugar, confirmando su muerte, luego busca el lugar de muerte de Gonzo, confirmando también su muerte, pero Tía no la encontró. Exaltado, Ed se levanta y le pide a la brújula la ubicación de Tía, y allí estaba, en una casa del árbol al oeste. Ed activa su habilidad Pies de Hermes y corre a toda velocidad hacia la muralla saltándola y luego siguió corriendo por un lago, cruzó montañas, llanuras y nevadas, atravesando ejércitos de demonios. Por fin había llegado. Por fin había llegado. En ese momento, Ed se percata de que se olvidó de traer un regalo. De inmediato, utiliza almacenamiento dimensional y saca un par de orens, dice que con eso debería bastar. Seguido de esto, Ed se acerca a la puerta de la casa, pero al momento de llamar a la puerta, Ed titubea. Desde el punto de vista de Tía, Ed solo era un exmiembro del grupo del héroe que fue expulsado. ¿Qué pensaría ella si la visitaba de la nada después de 10 años? Siquiera querrá verlo, pero ya había llegado muy lejos, no era momento de arrepentirse, así que Ed toca la puerta. Pero no hubo respuesta, así que Ed se apoya en la puerta para escuchar y,
en eso la puerta se abre. Dentro yacía Tía, acostada en la cama. Ella se pregunta si acaso estaba soñando, pues habían pasado 10 años desde la última vez que se vieron. Inmediatamente, Tía salta hacia Ed, abrazándolo. Dice que no puede creer que siguiese vivo. Él era un miembro del equipo de héroes, sin importar que lo hayan echado, seguiría siendo famoso, pero ella no había escuchado noticias de Ed, así que pensó que ya estaba muerto. Ed se disculpa, alegando que ser echado del grupo de héroes no era muy bien visto, así que se mudó a un país extranjero y luego se cambió de nombre. Tía comprende, y se alegra que Ed esté bien, tanto así que siente que se caerá. Por eso, Ed la sienta en una silla. Pero la cesta de Orenz se cae y Tía mira a los Orenz entusiasmada, así que Ed decide pelarlas para Tía. En eso, Tía le pregunta por qué su ropa estaba tan maltratada. Este dice que fue viajando por todo el mundo para reencontrarse con ella. Ella se apena y decide ir a cambiarse, pues estaba en pijama. Ed nunca fue bueno con las mujeres, pero Tía, antiguamente, tocaba casualmente su cuerpo y ponía su cara tan cerca que podía sentir su respiración. Ella realmente lograba hacer que su cuerpo se sacudiera. Aunque Tía luce más joven que él, ella en realidad es una elfa de más de 100 años, desde su punto de vista ella está tratando con un niño, así que siempre tuvo cuidado de no malentender las cosas. Luego de un rato, Tía sale con su antiguo traje para las aventuras y le pide a Ed que se quite la ropa para coserla. Este accede y se ponen a bromear. Ed dice que ella no ha cambiado nada en esos 10 años. Como era de esperar de la chica que lo exilió del grupo. Se había equivocado, no tendría que haber dicho eso, así que Ed rápidamente se disculpa. Tía pregunta si vino a culparla, pues ella era la única superviviente. Ed lo niega, y posteriormente, pregunta qué había sucedido. Ella dice que después de que se fuera Ed, buscaron un reemplazo, pero estaban en la línea del frente de la batalla contra el ejército del Rey Demonio, así que los que respondieron a su reclutamiento buscaban unírseles y ayudar en el ataque. Por eso, tiraban el equipaje apenas encontraban a un enemigo. Al final terminaron renunciando 6 de ellos, así que contrataron a un transportista profesional, pero renunció a los 3 meses. Ed pregunta por qué había renunciado el transportista. Ella dijo que el transportista no solo tenía que llevar el equipaje. Ed limpiaba, lavaba y arreglaba los alojamientos, e incluso cocinaba. Malinterpretaron el arduo trabajo de Ed como algo normal, por eso Alexis le demandó lo mismo al transportista, pero el transportista decidió renunciar. Después de eso la pasaron muy mal, pero pronto un chico se les acercó preguntando si necesitaban un transportista. Dijo que haría cualquier cosa que quisieran. Él también trabajaba duro, así que pudieron retomar el viaje e ir en contra del ejército del Rey Demonio, pero cuando llegaron, esa persona se escapó. La medicina, las herramientas mágicas, todo desapareció con él. Había usado el cristal de teletransportación que llevaban en el equipaje para escapar. Luego de eso, no tuvieron más opción que luchar, pero estaban atrapados y no podían hacer nada. Para evitar estos casos, se le puso un cristal de teletransportación en la armadura del héroe. Dado el caso, este podía escapar y volver a prepararse. Pero Alexis lo usó en ella. Incluso al final, él eligió su orgullo sobre su misión de héroe. Eligió la opción más egoísta. Tía comenzó a llorar. Luego de un rato, Tía deja de llorar y siguió contando su historia. Después de eso, Tía fue transferida al castillo de Rorland, lugar de nacimiento de Alexis. Los guardias malinterpretaron la situación y la acusaron de escapar robando el cristal del príncipe. Tras la llegada del rey, Tía fue exiliada a ese lugar en secreto y no pudo participar en las siguientes 3 expediciones que intentaron para derrotar al ejército del Rey Demonio. De repente, el lugar empezó a temblar. Ed salió rápidamente hacia afuera, encontrándose con un dragón menor.
Tía le dice que se refugie en la casa, pero Ed no le hace caso y se pone enfrente del ataque de fuego del dragón. Pero cuando intenta algo, Tía lo agarra y lo echa hacia atrás para invocar un muro de agua. Luego, Tía empieza a recitar un hechizo para luego lanzárselo al dragón, cortándole la cabeza. Ed festeja, pero Tía no se ve bien, así que Ed pregunta si estaba bien. Tía dice que probablemente sean las secuelas de no usar su poder por mucho tiempo. A pesar de decir esto, al volver a casa, Tía cae al suelo, quitándose la ropa en el proceso. Su cuerpo estaba lleno de moretones negros. Ella susurraba palabras sobre ropa, así que Ed entiende y le trae su pijama. Luego de un rato, ella se calma, ya que se había puesto su pijama de vuelta. Resulta que ella, en la batalla contra el ejército del rey demonio, usó una técnica élfica que aumenta explosivamente el poder de la magia espiritual a cambio de su esperanza de vida. Ed le replica que hace poco estaba bien, pero ella dice que usó la misma técnica para derrotar al dragón y en parte fue porque se quitó el pijama, ya que éste absorbía el maná del árbol y se lo daba a ella. Dijo que se quitó el pijama porque estaba feliz de volver a ver a Ed y quería que las cosas volvieran a ser como antes. Ella dice que probablemente los demonios detectaron que se quitó el pijama y por eso vinieron a atacarla. Pero en realidad, vinieron ahí por Ed, y este lo sabía, por eso Ed se culpa a sí mismo. Pero la conversación termina cuando empiezan a llegar monstruos afuera. Tía dice que Ed escape, pero este se rehúsa, dice que desde que se separó ha pasado por aventuras que ella jamás podría imaginar, ya no era el mismo de antes, ahora era fuerte. Mientras pelea, Ed se arrepiente de todo lo que hizo en su poco tiempo en ese mundo. Si pudiera hacer las cosas bien, si pudiera dejarles más ayuda, si pudiera volver a esos días. Sí, tenía esa habilidad que adquirió. Podía empezar de nuevo. Luego de matar a todos los monstruos, Tía se asombra de la fuerza de Eddie, apenada, pregunta si la puede llevar al límite del mundo demoníaco. A pesar de no saber por qué, Ed decide llevarla, no necesitaba saber la razón, lo único que quería era cumplir su deseo. Tía lo había llevado al lugar donde murieron sus amigos, así que sin más que hacer ambos se ponen a hablar. Tía dice que Ed se ha vuelto demasiado fuerte, incluso más que Alexis, ha cruzado el mundo demoníaco en una sola noche. Ella pregunta si recordaba ese día que lo expulsó, dice que lo expulsó porque no quería que el débil Ed muriera, pero ese fue su error, esa fue su debilidad al no confiar en él. Ed, a quien pensó proteger, ahora la protegía a ella. Tía se pregunta si todos habrían podido verlo si no hubiera hecho nada innecesario, la vista de un mundo en paz tras la derrota del rey demonio. Ed, gracias por traerme, dice Tía. Ojalá ella hubiera podido cumplir el deseo de Ed también. Ed dice que no importa, que su deseo no es necesario, pero Tía le pregunta cuál era su deseo. Ed responde con que ha pasado tiempo sin volver a casa, ella le dice que le encantaría poder ver la casa de Ed, Ed dice que a su madre le encantaría recibirla, y mientras Ed sigue hablando, Tía deja de hablar. Tía había muerto. Ese era el plan de Dios, durante los últimos 100 años lo tuvo bailando en la palma de su mano, incluso ese final también estaba preparado, por eso le dio esa habilidad. Entonces, seguiría bailando hasta hacerle un agujero en la palma de Dios, así que Ed exclama a Dios. Concede mi deseo, toma mi pasado, toma mi futuro, toma todo de mí. Última habilidad, reclamación única.
Cambiando de escena, vemos a Ed despertando en la dimensión blanca. Este grita asustado, hace rato estaba en su sillón. Pasado un rato cae un libro en la mesa del medio y Ed se acerca a leerlo, descubriendo que tendría que ir a 100 mundos diferentes y unirse al grupo del héroe para luego ser expulsado de ellos. Pero aparte, el libro subraya que si tocaba el orbe en el centro de la mesa obtendría un poder especial. Ed lo toca y de inmediato recibe la información de su habilidad, destino accidental, pero junto a eso le llegan algunos recuerdos de rostros que jamás vio. Y de repente, un rayo sale despedido del orbe e impacta la cabeza de Ed y una gran cantidad de información pasa por su cabeza. Recuerda a Tía. Recuerda a Alexis, lo recuerda todo. Ahora cambiaría su destino. Ese era el último poder que Dios le entregaba a Ed y también el más fuerte. No solo transfirió sus recuerdos, también sus habilidades, así que Ed entra a la puerta decidido a cambiar el futuro. Cambiando de escena, en una ciudad, nos situamos en un pequeño restaurante, donde Alexis está comiendo. Un aventurero llega a intentar unirse al grupo del héroe, pero Alexis lo rechaza de inmediato, le dice que es débil, que si quería podía ayudar a cargar con el equipaje, pero claramente esto no le interesaba al aventurero y se marcha enojado. La multitud lo aclamaba como héroe que era, las chicas estaban locas por él y los chicos aspiraban a ser como él, pero dentro de toda la multitud, Alexis siente una presencia. Al voltear a ver, no había nadie, solo estaban las dos chicas enamoradas de él. De repente, aparece un chico con aura misteriosa y se pone delante de su mesa. Este aclama ser el mejor cargador de equipajes y espadachín del mundo. Este ser misterioso se presenta como Ed, el aventurero vago y sin objetivos. En la primera vez de Ed, este tuvo que suplicarle a Alexis que lo dejase entrar al grupo, pero Alexis no le concedió ese lujo, por eso, les dijo que trabajaría gratis. Pero Ed no podía hacer lo mismo esta vez, si solo fuese cargador de equipaje, no tendría ninguna palabra para influir en las decisiones del grupo. Alexis le pregunta cómo es que pelearía si cargaba con el equipaje y, de inmediato, Ed se levanta para proponerle un duelo, donde él tendría que cargar con el plato de filete de Alexis. Alexis no pierde el tiempo y, con el tenedor, parte la mesa en dos. Rápidamente, lanza una estocada con su tenedor. Ed, con el plato en una mano, saca su espada con la otra y detiene el ataque. Seguido de esto, Ed se aleja saltando hacia atrás. Alexis siempre aceptaba los desafíos, no importa cuándo, dónde, ni quién lo hiciera, Ed siempre los aceptaba, era parte de ser héroe. Si Ed quería unirse al grupo del héroe, tenía que demostrar su fuerza. Ed bloquea otro ataque de Alexis para luego contraatacar, rompiendo el tenedor de Alexis en el proceso. Alexis, ahora serio, saca su espada, para rápidamente ir al ataque. Ed bloquea el ataque de Alexis y lo provoca, diciéndole que si eso era todo lo que el héroe podía hacer. Alexis responde con un golpe al lateral que Ed logra bloquear, pero este ataque lo manda a volar haciendo que el filete también salga volando. Alexis no termina allí, este prepara otro ataque. Verdadero golpe de héroe, espada de luz lunar, la estela de luz se acerca a Ed y él, con su espada ya casi destruida, combina la dirección de su espada con la trayectoria del corte de Alexis, logrando desviar el ataque, pero rompiendo la espada de Ed. Este cae en el suelo, replicando a Alexis que cualquier persona normal habría muerto con ese ataque, pero Alexis le dice que ya lo había considerado. Antes de lanzar el ataque le hizo una señal a Gonzo para que, dado el caso, interviniera si las cosas se ponían peligrosas. En eso, la voz de una chica se oye en el fondo. Ed queda perplejo, se suponía que era la primera vez que escuchaba su voz, pero sentía que iba a estallar de nostalgia. Tía le pregunta si estaba bien, ella viajaba junto a Alexis, era una usuaria de espíritu élfico, se llamaba Lunaritia. Ed estaba demasiado conmocionado, podía recordarla, su voz, su rostro, realmente pudo volver a ver su sonrisa.
y sin querer, se le salen algunas lágrimas. Los demás quedan perplejos. Tia culpa a Alexis de haberle hecho algo a Ed, pero Ed dice que no fue su culpa, era la emoción de que el grupo de héroes le preguntase su nombre. Ed le dice a Tia si podía pronunciar su nombre una vez más, pero Alexis arruina el momento diciendo que el equipaje que tendría que haber llevado estaba roto, señalando al filete en el piso. Tia le pregunta a Alexis si iban a aceptar a Ed, pero Alexis dice que ya tenían la fuerza de combate necesaria. Pero tras la insistencia del público y de Tia y Gonzo, Alexis cede y decide ponerle una prueba más. Alexis le lanza una moneda a Ed y dice que, como había dicho que era el mejor cargador del mundo, que compre todo lo que necesitarían para el viaje. Ed asiente, aunque también se sorprende, anteriormente, Alexis le había dado 10 monedas de plata para que comprase todo, pero ahora le estaba dando una moneda de oro que equivalía a 100 de plata. ¿Eso significa que era de confianza desde el primer día? Pasado un tiempo, Ed estaba en el mercado y, a su lado estaba Tia. Ed le pregunta si no era peligroso seguir a un tipo que no conocía. Ella dice que ciertamente seguir a un tipo que pudiese darle pelea a Alexis era peligroso. Y acercándose más a Ed, Tia dice que aunque se viese así, ella también era fuerte, además, por alguna razón sentía que Ed era buena persona. Ed se sorprende, la primera vez Tia también lo había acompañado, pero la distancia que tenían era mucho más lejana que la que tenían ahora mismo. ¿Acaso ella también tenía sus recuerdos? Mientras tanto, Gonzo le pregunta a Alexis si estaba bien dejar a Tia con Ed. Alexis dice que no cree que Ed le haga algo y que aparte, si Tia quería hacer eso él no lo podía evitar, Tia era una elfa libre. Ahí vemos cómo Alexis se encontraba reparando la mesa que había destruido. Y mientras los pueblerinos alababan la nueva mesa, Alexis le dice a Gonzo que quería ver lo que hacían esos dos. Volviendo con Ed, este le pregunta a Tia que por qué era tan amable con él, pero ella tampoco lo sabe, dice que los elfos viven más que los humanos, de hecho, ella tenía más de 100 años. En el transcurso de ese tiempo experimentó cosas inimaginables, pero también estaba olvidando cosas. Pero siempre había cosas que ellos no querrán olvidar, por eso, los elfos graban esos recuerdos en el alma, y, si son no demasiado fuertes, incluso después de morir y renacer permanecerían grabados allí. A veces ella, aunque sea la primera vez que mira un paisaje o incluso si conocía a alguien por primera vez, sentía nostalgia, tal vez, antes de que fueran ellos. Fueron amigos en algún momento. Cambiando de escena vemos a Ed, que ya había terminado las compras, volviendo al restaurante de antes. Alexis había arreglado el techo de la casa. Alexis pregunta cómo les fue con la compra. Tia dice que Ed era increíble pero Alexis la interrumpe, dice que no veía que Ed llevara ninguna carga. En eso, de repente, Ed saca una carga de comida, dice que como se irían pronto, solo compro comida conservada esa vez. Gonzo, aún no satisfecho le pregunto cómo pudo caber toda esa comida en la pequeña bolsa de Ed. Ed le dice que era una herramienta mágica que había encontrado, entraba más equipaje del que podía parecer. No sabía exactamente cómo funcionaba pero al parecer, al él ser el primero en tomarlo, solo él podía usarlo, en las manos de otros pasaba a ser una bolsa normal. Lo siguiente que sacó Ed de la bolsa fue una herramienta mágica que produce agua, pero Alexis le dice que la única agua que toman en el grupo es la creada con la magia de Tia. Le pregunta por qué compro esa herramienta si ya sabía que Tia podía hacer eso. Ed dice que con la herramienta podían tener acceso al agua mientras tuvieran magia, aunque sería lo mismo con el agua producida por Tia, pero si Tia se enfermase o lesionase por alguna o otra razón y no pudiera usar magia, estarían varados y sin agua segura de la que tomar. Con la herramienta mágica podían tener acceso en cualquier momento y no desgastaría tanto a Tia. Alexis asiente, con la baja guardia de Tia era peligroso depender solo de ella, por eso Alexis se levanta y le da la bienvenida al grupo del héroe a Ed, y, mientras Gonzo y Tia celebraban, Alexis se percata de la nueva espada de Ed. Dice que creía que gastaría la mayor parte del presupuesto en una espada, pero Ed había comprado una muy barata y frágil,
así que Alexis cuestiona su compromiso con el grupo del héroe. Ed, en cambio, responde que esa espada era solo una improvisación hasta que llegasen a la siguiente ciudad, pues tenía una sugerencia. Quería ir a una ciudad que él conocía para que el grupo se acostumbrara a Ed y también para conseguir un valioso tesoro. Ed le sugiere a Alexis una ciudad a la que ir, dice que es para que el grupo se acostumbre a él y, también, para encontrar un valioso tesoro. Horas después, el grupo llega a la ciudad que mencionó Ed, la ciudad minera Toruntain. En esa ciudad minera solo se sacaba plata, por eso, a pesar de tener muchas herrerías, solo se producían baratijas y algún que otro cubierto de plata. Nos situamos en una posada, el grupo de héroes está teniendo una reunión, en lo que Alexis le pregunta a Ed por su plan. Ed dice que la información que les iba a contar provenía de una persona de confianza. Aparentemente, en esa mina, vivía un gusano de roca. Los gusanos de roca comen minerales, y cuando lo hacen, dejan grandes túneles que, en muchos casos, provocan grandes derrumbamientos. Había ocurrido en la primera vez de Ed. En 3 meses a partir de ese momento ocurriría un derrumbamiento por ese gusano. Si eso era cierto, debería ser muy grave. Alexis le pregunta a Ed por qué no lo reportó al país. Este responde con que no tenía ni títulos ni ninguna prueba contundente para que el país le creyera. Además, cuando se trataba de gusanos de roca, deberían ser ellos mismos los que lo eliminen. De inmediato, Alexis se da cuenta de lo que quiere decir Ed. El tesoro que les esperaba era el mitril. A pesar de esto, los demás no parecen darse cuenta de la conexión del mitril con el gusano de roca. Tia dice que el mitril se usa para hacer herramientas mágicas y armas con encantamientos. Las mejores armas estaban hechos con ese material. El mitril era un metal hermoso y muy brillante. Pero mientras Tia hablaba de la hermosura del mitril, Ed la interrumpe, dice que en realidad no era así. El mitril es plata que ha sido expuesta a magia durante mucho tiempo, era una mutación. Pero Tia dice que eso ya lo sabía, que esa ciudad estaba llena de plata, pero Ed responde que entonces el gusano de roca no importaría de ser así. Tia vuelve a replicar diciendo que el poder mágico del gusano es transferido a la plata. Ed asiente, pero dice que eso solo era la mitad. Para formarse el mitril se necesita que la plata esté expuesta continuamente a una fuente de poder mágico, y el mejor lugar que cumplía esas condiciones es en el vientre del gusano. En otras palabras, el mitril es la caca no digerida del gusano de roca. Alexis interrumpe diciendo que entendía que su plan era subyugar al gusano de rocas, pero aunque obtuvieran el mitril, no sabían cómo usarlo. En eso Ed, con una sonrisa, le dice a Alexis que, para el equipo del héroe, fabricaría la mejor arma posible. Mientras tanto, Tia seguía procesando su dosis de realidad. Al día siguiente, podemos ver a un grupo de mineros abandonando la mina. Su jefe les grita que vuelvan a trabajar, pero los trabajadores no le hacen caso. Dicen que el héroe dio el aviso de que quedaba prohibido entrar a las minas por un día y que él pagaría su sueldo ese día. Cambiando de escena, vemos al grupo del héroe dentro de las minas. Al parecer, Tia seguía enojada con Ed por el chiste de la caca de gusano. Gonzo pregunta si no era más fácil comprar el mitril, pero Ed le dice que probablemente fuese mucho más fácil comprarlo, pero el mitril comprado era mitril natural, o sea, plata que por las condiciones naturales se convierte en mitril. Pero el mitril que ellos buscaban no era ese, ellos buscaban recolectar el mitril directamente de los gusanos de roca, lo que daba como resultado mitril puro. El ácido estomacal de los gusanos de roca lograba librar de cualquier impureza al mitril. Con mitril puro se podía lograr hacer armas mucho más superiores que cualquier otra. Volviendo a la búsqueda del gusano, Ed estaba usando la habilidad de la brújula para encontrar al gusano. Luego de un rato de caminata, frenan en un camino sin salidas, o sea, que el gusano estaba detrás de la pared. Gonzo quiere mostrar la fuerza de sus músculos y por eso, propone cavar la pared hasta encontrar al gusano, pero Ed le dice que no es necesario cavar y se acerca a la pared para proceder a darle patadas. Con su habilidad de desentierro, podía acumular el impacto de su golpe.
Tras varios golpes, el impacto le llega al gusano y el lugar empieza a temblar. Rápidamente, Alexis da la orden de prepararse y Gonzo toma la delantera, deteniendo al gusano en seco, y mientras Tia comienza a recitar un hechizo, Ed y Alexis se lanzan a ambos laterales del gusano para apuñalarlo. En eso, Tia termina el hechizo lanzándoselo al gusano en la boca. Este, ya que no podía retroceder, trata de escapar por el techo, pero Ed no le deja escapar, adelantándose al gusano y saltando hacia el lugar que el gusano estaba intentando cavar. El gusano aprieta la roca del techo empezando a cavar y tragándose a Ed en el proceso, pero Ed no se ve preocupado, así que utiliza otra habilidad para matar al gusano desde dentro y, seguido de esto, abre el estómago del gusano para salir por ahí con el mitril en mano. Tia salta a los brazos de Ed, regañándolo, dice que había hecho algo muy imprudente y que la tenía muy preocupada. Ed intenta replicar, pero se calla. Tia también se había preocupado así la primera vez, sin importar cuánto tiempo pasase, Tia seguía siendo la misma. Así que Ed decide disculparse. Dejando eso de lado, Ed dice que tenía el mitril. A pesar de ser caca de gusano, Tia dice que es hermoso. Alexis dice que era la primera vez que veía un bloque de mitril puro tan grande, con esa cantidad podían hasta incluso comprar un castillo. Debido a que era un artículo de lujo de tal nivel, este no se podía reemplazar, y debido a que se mezclaría con impurezas tampoco se podía reforjar. Para forjar un arma de ese nivel necesitarían un herrero de gran nivel. Así que Alexis le pregunta a Ed que como venía buscando mitril, si tenía idea de cómo usarlo. Ed, con algo de pena, dice que en realidad él tenía un poco de experiencia como herrero. Saliendo de la mina, el equipo del héroe van a alquilar una herrería, pero el dueño del local les dice que se los daría gratis, pues ya habían pagado, habían salvado a la ciudad de un gusano de rocas. A pesar de esto, Alexis decide pagarle al dueño. Alexis le dice a Ed que le permitiría forjarlo por su cuenta, pero si terminaba haciendo algo mediocre tendría que hacerse responsable. Ed asiente confiado y Alexis les dice a los demás que dejen solo a Ed, pero Tia se queda allí mirando a Ed, por eso Alexis le cuestiona que ella pensaba demasiado en él. Cuando se unió y cuando fueron de compras, Alexis sabía que ella era amable pero eso era demasiado. Cambiando de escena vemos a Gonzo y Alexis bebiendo en una taberna. Gonzo le dice que el único que tenía en mente al muchacho era él. Él creyó en las palabras del muchacho y vino hasta esa ciudad, incluso hasta le confió el tesoro a él. Alexis confiesa que desde que se les unió, lo estuvo observando detenidamente, además de su habilidad con la espada que se le acercaba bastante, contaba con unos artefactos desconocidos y una información demasiado precisa, pero de origen sospechoso, también tenía una variedad de conocimiento y técnicas para tratar con los monstruos, por eso. Probablemente sí que lo tenía un poquito en mente. Gonzo se ríe y dice que lo debió de decir desde el principio. Mientras tanto, Ed y Tia se encontraban en la forja. Ed le dice a Tia que la herrería no era algo que se disfrutase mucho viendo, pero Tia le dice que ella no estaba viendo la forja, sino que lo estaba viendo a él. Ed le dice que siempre lo estaba viendo, pero ella le dice que le gustaba verlo a él porque podía hacer cualquier cosa. Eso no era cierto, había muchas cosas que no podía hacer. Esas manos siempre habían dejado escapar las cosas más importantes para él. Y por eso, no se repetiría, en un mundo que él ha repetido, reescribiría el final con sus habilidades de destierro. Crearía el final, cambiaría el futuro, y para eso, crearía una armadura capaz de cambiar el destino. Mientras Ed forjaba, a lo lejos, un tipo los estaba observando. El héroe había aparecido y se había llevado una mena de mitril puro. ¿Qué era lo que planeaba hacer? Bueno, investigar eso era su trabajo como parte del reconocimiento.